Seguirle por ganancia. Volvamos a las palabras de Jesús que vimos en el capítulo anterior. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22 y 23. La versión Dios habla hoy dice: Aléjense de mí, malhechores. Esa versión nos acerca más a la interpretación original. El término griego para malhechores, anomia, significa hacer algo contrario a la ley o voluntad de Dios. Jesús también utiliza el término hacedores, que muestra que no es esta una persona que tropieza cada tanto, ni un bebé en Cristo que lucha por ser libre y detesta su desobediencia. No. Habla de quienes viven contrariando lo que agrada a Dios, pero lo justifican o no les importa. Esto se aplica a los ilusos como engañado o a los infieles como doble vida. Esta multitud a la que Jesús habla oirá proclamaciones de juicio que retumbarán en sus almas por toda la eternidad en la región de los maldecidos. Es de vital importancia que no pasemos por alto ni tomemos a la ligera esta advertencia del Maestro. Veamos más de cerca de quién habla Jesús en este pasaje. Una parte de ellos serán apartados del reino de Dios, aunque hayan echado fuera demonios en el nombre de Jesús. ¿Quiénes son? ¿Serían acaso hombres y mujeres que usarán el nombre de Jesús para echar demonios sin tener ninguna otra asociación con el Señor Jesús? Para encontrar la respuesta, tenemos que ver el libro de los Hechos. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hechos 19, del 13 al 16. Fue imposible para estos exorcistas echar un demonio en el nombre de Jesús. En este relato queda establecida una verdad. Para echar fuera un demonio no basta con que solamente tenga el nombre. Usted debe tener una relación con aquel que porta ese nombre. Usted debe ser un seguidor y siervo de Jesús, a diferencia de las personas que analizamos en el capítulo anterior. Ahora quizá usted esté pensando: pero Jesús dijo que no los conocía, así que, ¿cómo podían echar demonios y hacer milagros en su nombre? ¿Se puede hacer esto? Había quienes con sinceridad se unían a Jesús por los beneficios de la salvación, aunque solo por motivos de ganancia personal. Nunca llegarían a conocer el corazón de Dios, solamente querían su poder y bendiciones. Pablo advierte que son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Primera de Timoteo 6:5. Buscaban a Jesús por beneficio propio, así que le servían motivados por la ganancia y no motivados por el amor. Jesús no les conocerá, porque leemos: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Primera de Corintios 8:3. ¿Es conocido por Dios o Dios le conoce? Esta palabra, conocer, no es únicamente saber quién es alguien, porque Dios lo sabe todo acerca de todos. Es omnisciente. Más bien, tiene una connotación de intimidad. La versión de la Biblia amplificada en inglés dice: si alguien ama a Dios con sinceridad, con reverente afecto, pronta obediencia y agradecido reconocimiento de su bendición, es conocido por Dios, reconocido como digno de su intimidad y amor, y Dios es su dueño. Jesús dice a la multitud en el día del juicio: nunca los conocí, así que los que no aman a Dios, lo cual es evidente porque no le dan su pronta obediencia, reverente afecto y gratitud, no son conocidos íntimamente por el Padre ni por Jesús,
aun cuando le hayan buscado para su salvación. Amar a Jesús significa que uno entrega su vida por Él. Usted y yo ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Él. Judas es un ejemplo. Se unió a Jesús. Parecía amar a Dios por el gran sacrificio que hacía por seguirle. Judas lo dejó todo para unirse al equipo del ministerio y andar por los caminos junto al Maestro. Judas siguió con ellos aún bajo el fuego de la persecución, y cuando otros habían ido, él no se fue. Juan 6:66. Echaba fuera demonios, sanaba enfermos y predicaba el Evangelio. Ver Lucas 9:1. Sin embargo, las intenciones de Judas no eran las correctas desde un principio. Nunca se arrepintió de sus motivos egoístas. Su carácter se reveló en declaraciones como: ¿qué estáis dispuestos a darme para qué? Mateo 26:15. Mintió y fue halagüeño para sacar ventaja. Mateo 26:25. Tomó dinero del tesoro del ministerio de Jesús para uso personal. Juan 12, del 4 al 6. Y otras cosas más. Nunca conoció íntimamente al Señor, aunque pasó 3 años y medio en su presencia como discípulo. Por eso Jesús dijo de él: «No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo». Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón. Juan 6, 70 y 71. Hay quienes son parecidos a Judas y hacen grandes sacrificios por el ministerio y hasta echan fuera demonios, sanan a los enfermos, predican el Evangelio y confían en Él para su salvación, pero que jamás han conocido íntimamente a Jesús, porque todo esto lo hicieron motivados por el propio interés y no por amor a Dios. Esto describiría perfectamente a doble vida en nuestra alegoría. Seguía a Jalín porque amaba la influencia y el poder que esto le daba. Sus motivos desde el principio no fueron los del amor por Jalín. Para estos se reserva la más grande condenación. Jesús dice de Judas: «Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido». Mateo 26:24. Dice a los líderes religiosos que sirven a Dios motivados por su amor a las ganancias y que se aprovechan de las personas en nombre del Señor: «Por esto recibiréis mayor condenación». Mateo 23:14. Estos hombres y mujeres, igual que doble vida, se encontrarán en los lugares más oscuros y atormentadores del infierno.